En muchas ocasiones, hermanos, nosotros nos encontramos frente a situaciones como, por ejemplo, el asunto del proyecto del Senado 950 y de esta ley que también se quiere aplicar en Puerto Rico, que es el proyecto 1000 del Senado, donde se prohíbe la llamada terapia de conversión. Porque pueden llamar al Senado de Puerto Rico para que conste que estás a favor del proyecto 950 y estás en contra del proyecto 1000. El número es el 787-724-2030. 787-724-2030. Yo lo posteé en Facebook y más las dos de los dos proyectos. Exacto, y eso funciona, ¿no? Eso funciona. Gracias. ¿Te quieres dejarlo por ahí prendido para cualquier cosita? Pues a cualquiera de nosotros nos da coraje, porque no estamos de acuerdo con ese tipo de proyecto, o el proyecto 1000, y no estamos de acuerdo con que se esté haciendo abortos en Puerto Rico y matando a niños indiscriminadamente. Y pudiéramos hacernos esta pregunta: ¿debemos imponer nuestros puntos de vista? Deberíamos ir allí, no, lo que se va a hacer es lo que dicen los cristianos y se acabó. Entonces, nosotros los cristianos deseamos que nuestra sociedad acepte los valores cristianos y que estos a su vez se reflejen en las leyes. Eso es lo que nosotros quisiéramos. Eso sería lo mejor. Y cuando nosotros deseamos alcanzar este objetivo, podemos hasta pensar, vamos a hacerlo a la fuerza. Y hay quien en el pasado, exactamente, ha cogido las armas en la mano, en el nombre del Señor, para imponer una creencia cristiana en una sociedad que no es cristiana. ¿Ok? Y se corre el peligro de obligar a la gente a aceptar el camino cristiano a manera de una cruzada. Y esto se parece a cuando usted va y llega alguien al templo, llega alguien a la iglesia y están haciendo el llamado, y usted va y coge a una persona por el brazo y a la mano la lleva al frente para que se convierta a cristiano. Tiene que convertirlo a las malas. Y la persona pues pasa al frente porque tú lo obligaste, pero jamás va a volver. No va a volver. Y nosotros, la Biblia dice que el Señor está a la puerta y llama, y si alguno oye su voz y abre, Él entra, cena con Él y lo transforma. Pero esto tiene que ser algo voluntario. Y por más razón que por nosotros tengamos, es peligroso tratar de imponer esto a la fuerza, porque a alguien se le puede ir la mano en el asunto y dañar todo lo que se quiere hacer. Y entonces, un ejemplo de esto es la Inquisición, que en Europa se llevó a cabo este asunto por manos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y ellos lo hicieron con la buena intención de combatir las herejías, las supuestas herejías, y quemaron mujeres y hombres acusados de brujería y de mil cosas, porque había que erradicar, según ellos, ¿verdad? Las malas influencias, lo que estaba dañando, según ellos, la sociedad. Y tratando de obligar a que la gente viviera conforme a lo que ellos entendían que era lo correcto, aparece la persecución. Entonces la iglesia termina persiguiendo, encarcelaban a las personas, los metían presos, los torturaban, los excomulgaban. Ya tú no eres salvo, te vas para el infierno, porque ellos lo decían. Le confiscaban los bienes, le quitaban las casas, los terrenos, todo se lo quitaban, el dinero, y también los quemaban en las hogueras. Todo porque había la buena intención de imponer lo que yo entiendo que es correcto y es lo que está en la Biblia. Y entonces, la pregunta que hice ahorita: ¿debemos imponer nuestros puntos de vista? ¿Qué creen ustedes? Usando el micrófono que está por ahí.
¿Alguien dice yo? ¿Debemos imponer nuestro punto de vista? No. Predicamos, Es que si no, no se queda un vacío. Ninguno de los dos puede moverse. Uno hace así, el otro se queda ahí. Nuestra función no es imponerle el evangelio, ni nuestra creencia, ni nuestras opiniones a nadie. Simplemente nosotros estamos llamados a predicar un evangelio, ¿verdad? Y el Espíritu Santo se encarga de convencer, de trabajar con la vida. Ese es el evangelio. Y cuando trabajamos con las leyes y la sociedad, se aplica lo mismo. Exacto, ¿no? Se aplica lo mismo. Exactamente. Exactamente. Entonces ahí pasamos al otro slide. Que hay gente que ante esto tiene una actitud de apatía y de indiferencia. O sea, el mundo se está perdiendo, las leyes están terribles, están matando niños, conforme a la ley es legal, se hacen mil cosas, se aprueba el uso de droga, como si nada. Lo opuesto a esto es la Inquisición. O me voy de pecho y los mato a todos y erradico el pecado y la maldad, o simplemente, a mí no me importa. Después que no me toque a mí, que sigan aquí. Entonces, lejos de imponer, no imponen el punto de vista, ni siquiera lo difunden y ni siquiera lo recomendamos. Es como si lo ponemos en el sentido del evangelio, sería: yo me convertí a Cristo, el que se quiera convertir, que se convierta. Yo no predico, yo no hablo y no hago nada, porque ya yo soy salvo. El que se quiera convertir, que haga lo que yo hice, que me convertí. Entonces podemos tener la misma apatía o la misma indiferencia hacia los problemas sociales. Yo me convertí a Cristo, yo soy parte del cuerpo de Cristo, estoy en las cuatro paredes de la iglesia, el mundo, que se queme por allá. Y aunque parezca algo fuerte, hay cristianos que piensan así y no hacen nada porque esto es profético, y si esto no se pone malo, Cristo no viene. ¿Okay? Entonces no nos molestamos, no molestaremos a los demás, dejaremos que se ocupen de sus asuntos, así como nosotros esperamos que nos dejen ocuparnos de los nuestros. Pero esperando eso no va a suceder, porque el mal nos va a tocar a la puerta. El mal nos va a tocar a la puerta. Entonces esta actitud de apatía ante los conflictos sociales que vivimos no es correcta. La otra actitud, perdóname, estamos ahí todavía. Un ejemplo más sombrío es el silencio de las iglesias alemanas frente al trato de los nazis para con los judíos. Cuando ocurre la masacre donde mataron los millones de judíos, que los nazis mataron millones de judíos. Cuando esto comienza a ocurrir, que no comenzaron matándolos, comenzaron arrestándolos, comenzaron quitándole todos los negocios, la iglesia evangélica alemana no hizo nada, porque no era con ellos, no era con su religión, era con los judíos, y eso es otra religión, y no son alemanes tampoco. Y algunos de ellos tenían el nacionalismo alemán bien arraigado, y decían: qué bueno que los van a sacar, qué bueno que se los llevan, porque nos están quitando los trabajos, porque los judíos cuando llegaban a un sitio prosperaban, porque prosperan, porque Dios está con ellos. Así que no hicieron nada. La iglesia, hubo uno que otro que quizás gritó, protestó, pero no se hizo una proclamación de la iglesia evangélica formal, un decreto donde dijera por escrito
y que se le enviara al Estado nazi que dijera: nosotros, la iglesia evangélica, nos oponemos, no estamos de acuerdo y creemos que ustedes lo están haciendo mal y eso no se debe hacer. Uno que otro gritó y qué sé yo, pero en sí la iglesia organizada no lo hizo. Se mantuvieron en silencio y la iglesia católica romana hizo lo mismo. Mientras, poco a poco, la cosa fue cogiendo color, el micrófono se lo pasan por aquí. La cosa fue cogiendo un color más rojo y más difícil hasta que comenzaron a morir y a asesinar los millones y millones. ¿No? Pensando en eso, que acabas de compartir con nosotros, ¿por qué la iglesia, tanto alemana, evangélica y católica, se quedaron callados? Pensando, ¿verdad?, que si nosotros estuviéramos allí, quizás hubiéramos hecho lo mismo. Pensando en la persecución, porque Hitler era un dictador, sí, y el que estuviera en contra de él lo mandaba a matar. Y pienso yo que quizás fue una de las razones por las cuales ellos se quedaron calladitos, para que no los mataran. No querían tener persecución, que la misma palabra de Dios lo dice, sí, que por causa de Cristo vamos a ser perseguidos y no podemos tapar el cielo con la mano. Tenemos que estar dispuestos. Si Él recibió persecución, nosotros también la vamos a tener. Si somos verdaderos discípulos. Exactamente. Amén. Si no tenemos esta actitud y nos vamos a hacer sentir ante la sociedad, el mundo ama lo suyo, nosotros no somos amados por el mundo. Es nadar en contra de la corriente y de alguna forma vamos a tener persecución. Vamos a tener persecución en el trabajo, en la iglesia, en la comunidad. Vamos a empezar a recibir persecución. Y nosotros como cristianos, si somos cristianos de verdad, tenemos que estar claros de que vamos a recibir persecución. Todo aquel que quiera vivir piadosamente recibirá persecución. Si usted se convirtió a Cristo porque le dijeron que en Cristo todo va a ser paz y usted va a estar con un arpa todo el tiempo y van a haber nubecitas y ángeles a su alrededor y que nadie lo va a tocar y que todos los problemas que usted tiene se le van a acabar, le dieron un embuste. Porque la Biblia dice que todo aquel que quiere vivir piadosamente recibirá persecución. La Biblia habla y dice y muestra a lo largo de la Escritura que todo aquel que buscó a Dios se hizo enemigo del diablo y enemigo del mundo. Y la Biblia dice: porque no sois del mundo, el mundo no te va mal y te va a perseguir. Así que mientras estemos aquí abajo, este asunto de que vas a ser rico, de que vas a estar sano, de que todas las puertas se van a abrir mientras tú caminas. Mire, papito, a Juan el Bautista le tumbaron la cabeza porque dijo la verdad ante la sociedad. Lo metieron preso y le tumbaron la cabeza. Pero el testimonio que ese hombre dio es poderoso. Sí, hoy en día, especialmente nuestros jóvenes, cuando entran a la universidad, ahí se enfrentan a muchos retos. Sí. Y si no son verdaderos cristianos y están firmes, le callan la boca. Exactamente. Porque no tienen el valor de pararse firmes. Sí. Hay que preparar a nuestros jóvenes antes de que entren a la universidad. Este asunto, luego del Holocausto nazi, las iglesias evangélicas alemanas hicieron una declaración, pero fue después. Una declaración escrita donde reconocieron el pecado de su silencio y su inacción ante las acciones del gobierno nazi. Después se dieron cuenta: cometimos un error, cometimos un pecado por callarnos la boca, por no hacer nada. En Proverbios 31:8 dice el escritor que su mamá, cuando él era chiquito, le dijo eso: habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos, garantiza justicia para todos los abatidos, sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. Eso se lo dijeron a un rey, su mamá. Tú vas a ser rey, eres el hijo del rey y tú vas a ser rey en un momento dado. Asegúrate que así esté tu corazón. Asegúrate que eso sea lo que tú hagas.
Proverbios 31:8. Y mientras hay gente en necesidad, otros le dan la espalda y los miran y les pasan por el lado como si nada. Así que ante los problemas sociales hay un grupo que tiene apatía, no le importa. Está el asunto de la otra actitud o lo otro que podemos hacer, que es la persuasión. Este es el método empleado por la mente cristiana, pues surge naturalmente de las doctrinas bíblicas de Dios y del hombre, porque Dios nos persuade y nosotros hacemos o imitamos a nuestro Dios. Dios nos persuade a que nos salgamos de los malos caminos y nos volvamos a Él. Él no me obliga, pero me dice que estoy mal y que necesito volver a Él. Pero es voluntario. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. La Biblia dice en uno de los salmos, lo vimos la vez anterior, que Dios ama la justicia y odia la opresión. Defiende la causa del pobre, defiende al extranjero, a la viuda y al huérfano. Y da de comer al hambriento, viste al que está desnudo, sana al enfermo, va en busca del que se perdió. Él quiere que toda la humanidad se salve y llegue a conocer la verdad en su Hijo Jesucristo. Ese es el corazón de Dios, resumido en este párrafo. Esa visión bíblica de Dios afecta profundamente nuestra actitud hacia la sociedad. Nosotros no nos podemos hacer apáticos, indiferentes ante lo que ocurre en el mundo. Nosotros tenemos que tener este corazón, el corazón de Dios. Debe esa visión de Dios afectarnos profundamente a nosotros, porque si ese es el interés de Dios por el pueblo, ese debe ser nuestro interés por el pueblo también. El pueblo cristiano, yo veo en muchos lugares, en los medios, que el interés del pueblo cristiano mayor es que Dios lo sane, que Dios lo prospere, que Dios le conteste todas sus peticiones, que nada le vaya mal. Y todo es dame, dame Dios, dame Dios, dame Dios. Y si en algún momento dado la cosa se le pone difícil, pues se deja de congregar, entran en crisis porque me está pasando esto, es un revolú terrible. Y se nos olvida que cuando vamos a la palabra, todos los siervos del Señor pasaron por necesidades y aún Cristo no tenía ni dónde recortar su cabeza. Y terminó siendo asesinado en la cruz del Calvario. Dios nos llamó a ser salvos, no nos llamó a ser ricos, no nos llamó a ser felices. Ay, es que yo no siento felicidad. Cristo murió en la cruz para que tú seas salvo, no para que seas rico. Y el pueblo del Señor muchas veces se concentra en eso nada más. Pero el corazón de Dios, que es lo que Dios quiere ver en nosotros, la expectativa de Dios para su pueblo, es que nosotros reflejemos el corazón de Dios. Así que tenemos que persuadir, tenemos que acercarnos, tenemos que movernos en esa dirección. El mundo está esperando ver eso. Debemos tratar de educar la conciencia pública para que conozca y desee la voluntad de Dios. Educar la conciencia pública. La iglesia deberá proponerse actuar como la conciencia de la nación. Nosotros deberíamos ser la conciencia de la nación. Que cuando el pueblo nos mire a nosotros, se avergüence, porque yo no sé si a usted le ha pasado, casi todo el cristiano me ha dicho, sí, eso a mí me pasó. Y es que está en un grupo, todo el mundo sabe que tú eres cristiano, y de momento a alguien se le zafó una mala palabra, o dijo 2 o 3 cosas, ay, perdón, se me olvidó que estabas aquí. Porque se sienten que tú eres la conciencia, es como estar delante de Dios, ay, espérate que Dios me escuchó, porque tú representas a Dios en ese lugar. Porque tú representas a Dios, pues la iglesia debería ser así. Si no podemos imponer la voluntad de Dios por medio de las leyes, no la puedo imponer. Tampoco podemos convencer a la gente simplemente mediante el uso de citas bíblicas.
Si yo me voy al Senado y le cito la palabra, se me ríen en la cara. Y van a decir, esto no es una iglesia, este es el gobierno. Y me van a decir, hay separación de iglesia y Estado. Tú no puedes venir aquí a citarme la Biblia para entonces yo hacer una ley, porque la Biblia lo dice, porque el gobierno es secular, en ese sentido. En mi experiencia, en las escuelas, pues yo no puedo ir allí a predicar. Entonces yo disfrazo el evangelio y le pongo, usted se llevó el listado, hay una que dice valores de vida. Ah, valores. Y rápido, sí, pastor, necesito que usted dé una charla de valores. Sí, ¿de qué valores? Integridad y qué sé yo, dignidad, integridad y qué sé yo. Ah, perfecto. Y yo llego allí y lo que le hablo es que tenemos dignidad porque nos parecemos a Dios. Y rompo a utilizar los principios bíblicos sin citar la Biblia en muchas ocasiones, pero le estoy hablando de la Biblia sin decir que es la Biblia. Y entonces llevo el argumento, llevo el principio bíblico sin decirle que lo estoy sacando de la Biblia, pero de lo que le estoy hablando es de lo que dice la Biblia. Eso es lo que le estoy predicando. Un día yo recuerdo que yo estaba en una escuela y le estaba predicando a un grupo de maestros, perdón, le estaba dando una charla a un grupo de maestros y cometí un error, y es que en uno de los slides del PowerPoint decía esta pregunta: ¿las emociones son pecado, sí o no? Y entonces un maestro me dice, yo no te puedo contestar esa pregunta porque yo soy ateo. Ese asunto del pecado yo no creo en él. Y yo digo, pues no hay problema, vamos a cambiar la pregunta. ¿Las emociones son buenas o malas? Ahora podemos pregar. Le dije, no hay problema. Se lo disfracé. Y ahí, y después era el más que participaba, y olvídate que el hombre quedó loco. Pero le hablé de lo mismo, se lo tuve que disfrazar. ¿Ok? Y a veces yo no puedo imponer. Digo, no es que a veces, que nunca puedo imponer. Yo no puedo imponer. Pero, y a veces no puedo ir con el texto bíblico. Pero yo puedo llevar el mismo principio y entonces me lo compran. Y logro que se comporte como dice Dios y él no lo sabe. Y lo pongo a vivir conforme al principio bíblico sin decirle que es bíblico. Entonces tenemos que ser más sagaces que los hijos de las tinieblas. Tenemos que ser entendidos. A veces vamos mira, hay gente que está harta de que le citen la Biblia. Hay mucha gente que está cansada de escuchar a predicadores que le griten y qué sé yo, y no quieren. Quieren ver amor, quieren ver un buen trato, quieren ver el evangelio vivido en la vida de una persona. Y a veces hay que trabajarlo de esa manera. Y así te lo ganas para el Señor. Seguimos con la persuasión. En la acción social, dijimos que acción social es cuando yo logro penetrar en el Estado, puedo penetrar en las esferas de gobierno para de allí, en una posición estratégica, poder afectar las leyes que causan que el pueblo mejore. Trabajarlo. Y no tan solamente es en el gobierno, yo puedo entrar en una organización de acción social, yo puedo entrar en algún tipo de gobierno, en los gremios de los trabajadores, en un sinnúmero de lugares, hasta científicos, y puedo afectar la sociedad positivamente. La acción social, en la acción social no debemos tratar de imponer las normas cristianas a la fuerza a un público que está renuente, lo que hemos estado hablando, pero tampoco podemos permanecer callados e inactivos frente al derrumbamiento contemporáneo, ni atenernos exclusivamente a la declaración dogmática de los valores bíblicos. Más bien procuraremos razonar con la gente acerca de los beneficios de la moralidad cristiana, lo bueno que es ser moral, lo bueno que es abstenerse y no tener relaciones sexuales antes de casarse, sin decirle que es pecado, pero decirle: si tú tienes relaciones sexuales antes de casarte, te va a pasar esto y esto.
y no tienes que decirle que es pecado. Y entonces te lo aceptan. Presentando la ley de Dios mediante argumentación racional. La charla que yo le doy a los estudiantes, que es la que voy a dar a ustedes allá a los jóvenes, en una parte yo les digo, bueno, una tabla. ¿Qué cosas buenas le ocurren a las personas que tienen relaciones sexuales antes de casarse? Del 1 al 10. Dígame. Todo el mundo se queda así. ¿Qué bueno ocurre? Un silencio. Y el más bravo del grupo me dice, chacho, no se da un gustazo. Mira, qué bueno. Sí, así me dijo. ¿Y tú crees que eso es algo bueno? A costa de... Bueno. ¿Lo escribimos? No escriba eso. Ok. Pues aquí tengo otra lista. Esta lista aquí aparecen todas las cosas negativas que te pueden ocurrir si tú decides tener relaciones sexuales antes de casarse. Y, chacho, la lista era interminable. Que si queda embarazada, que si la reputación, que si pierde la virginidad, que si después, mira la lista, que si puedes quedar, te puedes coger una enfermedad venérea. Y hasta me han dicho, y es pecado también. Y no le tengo que decir que es pecado, simplemente. Entonces es una argumentación racional, pero es el principio bíblico que se está sembrando y me lo aceptan. Lo otro es la alienación. Tuve que buscar en el diccionario a ver qué significaba eso. La alienación. La alienación es la sensación de impotencia económica y política. Sé que está ocurriendo, pero yo siento que no puedo hacer nada. Yo sé que hay que hacer algo, pero yo no tengo autoridad, poder, no tengo argumento, no tengo garra, yo no puedo hacer nada. ¿Ok? Se piensa de esta manera: las fuerzas inexorables del poder institucionalizado avanzan despiadadamente, como especie de una... Y el hombre y la mujer comunes no pueden hacer nada para cambiar su dirección o su velocidad, y menos aún para detenerla. No puedo hacer nada ante lo que está ocurriendo en el mundo. No somos más que espectadores del desarrollo de una situación en la cual nos sentimos incapaces de influir de modo alguno. Yo no puedo hacer nada en la sociedad. Yo sé que está ocurriendo, usted tiene la razón en todo lo que está diciendo, esto está bien malo, esto es un tsunami del demonio que nos ha caído encima, pero yo no puedo hacer nada. ¿Qué usted quiere que yo haga? Esa es la sensación de impotencia. Hay cristianos que se sienten así. Se llama, en otras palabras, un pesimismo cristiano. Esto está profetizado. Yo no puedo hacer nada. Yo sigo orando y buscando de Dios y cantando coritos y me compro una Biblia nueva y gloria a Dios. Y voy para adelante y no puedo hacer nada. Eso, exacto. Eso se tiene que cumplir porque es profético, así que déjalo que se mueva. Déjalo que se mueva. Pero no es el Espíritu Santo, deja que se mueva el diablo. Y por ahí lo sigue. Así que esto, tristemente, hay cristianos que son pesimistas, que piensan que no se puede hacer nada. Y se quedan de brazos cruzados. Y cuando hay que ir a hacer una marcha contra alguna ley, no van. Cuando hay que llamar al Senado, no llaman. No hacen nada. No se mueven. Cuando de momento una encuesta, ¿cuántos están de acuerdo que los baños sean unisex? Yo no sé. Mire, métase ahí y dígale que no estoy de acuerdo, para que su voto cuente. Yo ni voy a las elecciones, porque olvídate, entonces dejaste que votaran por el malo. Vota por lo menos por el menos malo. Tú sabes, pero hay que hacer algo, no me puedo quedar así. Como tal. El antídoto para eso que acabamos de hablar está aquí. La historia. Cristo con solo 12 seguidores transformó el mundo. Con solo 12. Al principio de esta clase hablamos de lo que logró
Juan Wesley o John Wesley en Inglaterra. Él solo comenzó. Y se explotó un avivamiento terrible que afectó la sociedad, cambió las leyes. Él solo comenzó. Y eso explotó, eso fue como el fuego que estaba detrás de casa de Babilonia los otros días. Ah, hoy también, a pesar de la lluvia. No, acá llovió todo el día. Eso es como un fuego que se quema y sigue por ahí corriendo. Y eso fue lo que ocurrió allí. Si él hubiera pensado, ay, es que no se puede hacer nada, nada hubiera ocurrido. Pero él se tiró a hacer algo y ocurrió. Mateo 7:11 dice: pues si vosotros siendo que malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y el texto bíblico sigue. Subrayo esto, lo pongo en negrita, porque aún el impío puede hacer lo bueno. Siendo malos, dan buenas dádivas. Aún el impío hace cosas buenas. ¿Cuántos impíos usted no ha visto que están donando dinero para causas benéficas? Son impíos. Me estaba contando el pastor de la catacumba de Cagua el otro día que estábamos en el retiro de las catacumbas, el Catacam, y me decía Tolentino, así se llama él, estaba en Cuba, no hace mucho, me dice, estaba en Cuba en una actividad misionera y estábamos allí y necesitábamos $5,000 para construir 2 iglesias. Con $5,000 construían 2 iglesias en Cuba. Imagínense cómo es la cosa allí. Y yo estoy buscando 125,000 para comprar esto. Y ellos estaban pues, tenían un cierto dinerito y estaban bregando y pasaron unos turistas, unos gringos, pantalones cortos, agujitas, sontán, los vieron. Hello, ¿qué ustedes haciendo aquí? Dice, pues somos cristianos, estamos haciendo esto, pero ¿qué hacen? Dice, pues vamos a construir, pero ¿tienen el dinero? No, estamos. ¿Y cuánto necesitan? Pues con 5,000 hacemos 2. Ok, no hay problema. Tengan, hagan 4, $10,000. Le dio $10,000 a unos impíos. Y dice todo, él es prieto y se puso blanco. Entonces me decía, Willy, Dios brega de esa manera. Llamó al impío y el impío sabió dar buena dádiva. Que eso lo tengamos consciente. Aún el impío puede hacer lo bueno si Dios toca su corazón. ¿Quién dio todo el dinero y todo lo necesario para que se levantaran los muros de Jerusalén cuando Nabucodonosor los había destruido? No fue Ciro, ¿verdad? No fue Ciro, no me acuerdo el rey, que Nehemías era el copero de él y le dijo, mira, yo estoy para allá, y cuando después está bien, ve, pero mira, yo voy, pero yo necesito chavo, y yo necesito madera, y yo necesito un ejército que vaya conmigo, ¿y qué más necesita? Esto, y ahí se aprovechó y unas botas nuevas y una gojita, pues todo eso te lo voy a dar. Y le dio más de lo que pidió. Sí, ahí tiene 3 o 4 cheques en blanco por si acaso necesitas algo más. Pero que eso, hermano, entender que aún el impío sabe dar buenas dádivas. Somos la imagen de Dios. El impío es la imagen de Dios también. Está creado conforme a la imagen de Dios. Y en lo más profundo del corazón de esa persona hay un buen corazón. Hay un corazón que clama, un espíritu que está dentro de él que clama por Dios, por la presencia de Dios. Y Dios lo toca. Así que no estemos el pesimismo de que, ay, sí que esos políticos son del diablo, esos políticos son terribles, eso, olvídate de eso. No, es que Dios los toca. Es que aún el impío hace cosas buenas. Y eso es lo que nos mueva la fe a hacer las obras que tenemos que hacer. Entonces, Dios tiene unas expectativas con nosotros. La expectativa de Dios no es que nos quedemos con los brazos cruzados. La Biblia dice en Mateo 5, del 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?
no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Quién es la sal de la tierra? Nosotros. Esa es la expectativa de Dios. Dios nos mira y dice, tú eres la sal. Pero no solamente somos la sal, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la luz, debajo de la mesa, sino sobre el candelabro y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre. Esa es la expectativa de Dios, lo que Dios espera de ti y de mí. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios tiene expectativas con nosotros. Él espera algo de mí, espera algo de ti. Entonces yo no puedo defraudar al Señor, quedarme en la iglesia cantando coritos, gloria a Dios, y gozándome, y ahí. Dios espera que yo alumbre, que yo sea sal, que yo haga algo, que me mueva. Los cristianos son fundamentalmente distintos a los no cristianos. No somos iguales. Los cristianos no deben aislarse de la sociedad no cristiana. Los cristianos deben influir en la sociedad no cristiana. Y los cristianos deben mantener su función de sal y luz en este mundo. Si no, entonces usted no sirve para nada. Si tú no alumbras, si no ejerces tu función de sal, la Biblia dice, no sirve para nada. Tírala para afuera y que lo pisen. Si no alumbras, si no salas, si no evitas la podredumbre de este mundo, no sirve para nada. No funciona. Dios te mira y dice, ¿para qué te puedo usar yo a ti? Usted no ha estado en algún lugar de trabajo donde hay alguien que no sabe hacer nada. Y usted dice, ¿dónde yo pongo a ese muchacho? No sé qué hacer con él. Mira, vete para tu casa. Tú sabes hacer nada aquí. Que Dios no nos diga eso a nosotros. Yo esperaba que fuera luz, esperaba que fuera sal, pero no hacen nada. No sirve para nada. Cumplamos las expectativas de Dios. Otra cosa que nosotros vamos a hacer es orar. Orar es una buena herramienta. En Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Que alguien me vaya buscando 1 de Timoteo 2, del 1 al 4, y me lo lea con el micrófono que está por ahí. Mientras tanto voy leyendo Mateo 18:19. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La oración, hermano, hace mucho. Parece nada, pero hay iglesias que están sostenidas y están de pie por 4 o 5 que se pasan ayunando y orando, y esos 4 o 5 sostienen toda la iglesia. ¿Quién tiene el 1 de Timoteo 2 del 1 al 4? Amén. Amén. Exhorto ante todos a que se hagan rotativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y el 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Dios pide que oremos por los reyes, por los que nos gobiernan. Es algo que Dios espera de nosotros. Hay que orar, hay que clamar a Dios. En los cultos de oración, en nuestra oración diaria, son cosas, a veces hay gente, es que ya, yo tuve un culto de oración de 1 hora. Ya a la media hora yo no sé ni qué decirle al Señor. Yo le canto un corito y a las 30, cuando va a 35 minutos yo estoy abriendo la Biblia, leyendo un salmo, porque ya no sé ni qué decirle. Mire, póngase a orar por el gobernador, por el alcalde, por los senadores. Si ya oró por todo lo que usted busque. Ore por el presidente de los Estados Unidos, ore por Venezuela, ore por China, ore.
Ore por aquellos que están en eminencia, por aquellos que nos gobiernan, por aquellos que toman decisiones que de alguna manera van a tocar mi vida y la vida de mi familia, para que Dios los ilumine, para que hagan algo bueno. La oración es una herramienta. El evangelismo es otra herramienta. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La evangelización es el principal instrumento de cambio social. Si el político se convierte a Cristo, hermano, ya tenemos un aliado en el gobierno. Ya lo tenemos. Si el senador se convierte a Cristo, hermano, le va a votar en contra al proyecto del Senado 1000 y le va a votar a favor del 950. Si nos ganamos a la gente para Cristo y están metidos, son parte del Estado, del gobierno, vamos a tener parte del Estado cristiano. Hay que predicar el evangelio. Si le predicamos al adicto y se convirtió a Cristo, se va del punto de droga. Si el dueño del punto se convierte a Cristo, se rompió el punto. La evangelización, el evangelismo es el principal instrumento de cambio social.